Muy buenas noches amigos, soy Laura Guzmán. Bienvenidos a Frontal. Veamos un poco del contenido que tenemos preparado para ustedes en el día de hoy. Will you shut up, man? Las elecciones de los Estados Unidos impactan a todos los países del mundo, incluyendo la República Dominicana. En Estados Unidos no gana quien tenga más personas. El voto latino representa un papel relevante. En sentido general, el voto latino es un gigante. Coronavirus, racismo, impuestos, votaciones por correo, abstención del voto, establishment son ejes transversales que determinarán si Joe Biden ganará las elecciones o Donald Trump China continuará en el poder. Para que Joe Biden gane, va a necesitar recuperar los estados que perdió el Partido Demócrata en las elecciones del 2016, cuando ganó el presidente Donald Trump. Si no logra conquistar estos estados, pienso que el presidente Trump tiene muchas posibilidades de quedarse otra vez con la Casa Blanca. El próximo 3 de noviembre, los ciudadanos de Estados Unidos celebrarán las elecciones presidenciales, un evento que no solo repercute en la historia de esa nación, sino de todo el mundo, ya que se trata del país que actualmente es la primera potencia mundial. America has never held an election quite like this one. People are angry. People are upset. In America, some votes matter a lot more than others. Elections have been rigged in America's history, but it's politicians who do it. Not everyone's ballot has an equal chance of being rejected. And all this is getting much worse in 2020. Donald Trump y Joe Biden son los candidatos a estas elecciones que por el momento en que vivimos serán unas de las más atípicas en la historia de los Estados Unidos y en que sus líderes enfrentados en casi todos los demás coinciden en un punto: calificarlas como las más importantes de sus vidas. Conozcamos un poco de estos candidatos. Donald Trump nació en Nueva York, Estados Unidos, en el 1946. Tiene 74 años de edad. Es el actual presidente de los Estados Unidos de América desde el 20 de enero de 2017. Antes de entrar en la política, fue empresario y personalidad de la televisión. Obtuvo el título de bachiller en economía. En 1971, se hizo cargo de la empresa familiar de bienes raíces y construcción Elizabeth Trump & Son, que más tarde sería renombrada como Trump Organization. Poseyó los concursos de belleza Miss USA y Miss Universo desde el año 1966 hasta 2015 y ha prestado el uso de su nombre como marca de varios productos. En el 2016, Forbes lo numeró en el puesto 324 como la persona más rica del mundo. Ganó las elecciones del 2016 contra la rival demócrata Hillary Clinton y accedió a la presidencia a la edad de 70 años, por lo que ha sido el presidente con mayor edad en asumir este cargo en su país. Asimismo, es el presidente con la mayor riqueza, el primero sin servicio militar ni cargo político ejercido anteriormente y el quinto en haber ganado la elección, pese a haber perdido la elección por voto popular. Cada día, por encima de nuestros programas de admisión legal, casi 2.000 personas tratan de cruzar nuestras fronteras ilegalmente. Hacemos un muy buen trabajo, considerando que las leyes son tan deficientes. No diría que son arcaicas, son incompetentes. No es que sean viejas, es que son malas. No podemos conseguir los votos de los demócratas para cambiarlas. Solamente los republicanos están trabajando de manera unánime y quieren cambiarlo. Quieren una frontera fuerte, quieren una reducción del crimen transfronterizo y estamos haciendo un gran trabajo con las leyes que tenemos. Estamos avanzando y movilizando a un gran número de personas para eliminar a la MS-13 y otras pandillas que han ingresado ilegalmente a nuestro país. Estamos deportando a esa gente por millares, pero esta es una situación peligrosa y amenaza con convertirse en aún más peligrosa a medida que nuestra economía mejore más y más. La forma de gobernar de Trump
ha sido un reflejo de sus ideas populistas y su fuerte carácter, sus perjuicios contra los inmigrantes, su actitud agresiva contra algunos países extranjeros y su falta de sensibilidad con los colectivos más vulnerables. Lo han hecho ser odiado por muchos y amado por otros que comparten su visión. Joseph Biden Jr., más conocido como Joe Biden, nació en Pensilvania en el 1942. El próximo 20 de noviembre cumple 78 años de edad. Ejerció como vicepresidente de los Estados Unidos de 2009 a 2017 en los 2 periodos de gobierno de Barack Obama. Fue senador de los Estados Unidos por Delaware en 1973 y 2009. Fue el 6º senador más joven en la historia norteamericana a sus 30 años. Elegido 6 veces al Senado y llegando a ser también el 4º senador de más antigüedad cuando renunció luego de ganar la vicepresidencia junto a Obama. Biden anunció su candidatura a la presidencia el 25 de abril de 2019 y en junio del 2020 alcanzó el umbral de 1.991 delegados, necesario para asegurar la nominación del Partido Demócrata. En agosto anunció a la senadora estadounidense Kamala Harris como su compañera de la fórmula en la vicepresidencia. The current president has cloaked American darkness for much too long. Too much anger, too much fear, too much division. Here and now, I give you my word. If you entrust me with the presidency, I will draw on the best of us, not the worst. I will be an ally of the light, not the darkness. It's time for us, for we the people, to come together. Y hoy tengo el honor de recibir a un dominicano destacado en el exterior que reside en Washington, D.C., en los Estados Unidos de América, quien es un orgullo de Asua, Giovanni Vicente Romero, quien es analista y experto en comunicación política. Gracias por estar con nosotros en Frontal. Hola Laura Marí, ¿cómo estás? Gracias a todos. Es un placer estar acá. Un especial saludo a todas las personas que siguen este programa. Excelente. Giovanni, quisiéramos conocer nuestro público acerca de tu perfil. Eres un dominicano que emigró a los Estados Unidos y acerca de tu expertise en temas de comunicación política. Muy bien. Bueno, pues yo soy un dominicano, más dominicano que el plátano, siempre digo, soy dominicano hasta la médula. Y vivo en la capital de los Estados Unidos, en Washington, D.C., y me he estado desempeñando en los temas de gobernanza estratégica, comunicación, y obviamente también el tema de la cooperación y la colaboración con organizaciones internacionales. Entonces, he tenido un amplio espectro que me ha permitido básicamente tener una rica experiencia en los años que llevo viviendo acá. Y para mí es un honor, para mí es un gran placer representar a la República Dominicana en cada país que me presento a conversar, a alguna conferencia o a trabajar, ya sea desde el punto de vista de la asesoría política, cuando estoy trabajando como un consultor político, y obviamente las personas que me ven desde los medios de comunicación cuando estoy dando mis opiniones como comentarista político en programas estelares y grandes cadenas de los Estados Unidos. Sí, has tenido también la gran oportunidad de ser colaborador para CNN en la parte escrita, y siempre leo tus artículos. Cuéntame de tu experiencia con esta gran cadena. Bueno, es una cadena que para mí es un lugar muy especial. Bueno, me ha dado una gran oportunidad y esto fue fruto de las relaciones, porque conocí a algún profesor y ese profesor parece que le había gustado mi trabajo. Él participaba también en la cadena y le pareció interesante lo que yo hacía, me recomendó con ellos y ellos se pusieron en contacto conmigo y bueno, el resto ha sido historia y ha sido un viaje bastante interesante y la verdad es que he aprendido mucho en el camino y sigo aprendiendo, porque esto es un aprendizaje infinito que nunca terminamos de llegar a una meta. Así es. Hablemos de las elecciones en los Estados Unidos, Giovanni. Quisiéramos saber tu panorama general, sobre todo en un contexto totalmente atípico y primera vez en la historia a desarrollarse este torneo electoral en el contexto de una pandemia, la cual es del COVID-19. Estamos ahora mismo en la recta final de la campaña electoral de los Estados Unidos. Son aproximadamente 20 días para las elecciones del 3 de noviembre, 22 días aproximadamente.
y en este momento todas las cartas están sobre la mesa. Cualquier cosa puede pasar. Yo quiero empezar destacando que sería muy precipitado, de entrada hay que decir esto, decir que el presidente Trump está derrotado. Yo pienso que la historia está ahí, nos ha dejado muchas enseñanzas y tiene un deseo grande, ¿no? Siempre estar repitiéndose, y pienso que es muy probable que el candidato demócrata Joe Biden necesite emplearse a fondo para poder quedarse con el despacho Oval, con la oficina Oval, a pesar de que todas las encuestas lo tienen arriba, todas las encuestas le dan una ventaja bastante amplia frente al presidente. Hace pocos días el Instituto Pew, que es muy importante en los Estados Unidos, destacó que esta diferencia podría ser de 10 a 12 puntos y bueno, tiene un gran arrastre con los latinos cuando tú lo comparas con el presidente Trump. Pero al mismo tiempo yo entiendo que el presidente Trump ya ha estado en esta situación en el pasado, lo estuvo en el 2016, no me sorprendería si él ganase nuevamente porque la verdad es que se está viendo un panorama bastante similar cuando tenía todas las posibilidades y todos los pronósticos en contra, con la, diría yo, ventaja que en este momento él sí puede exhibir algunas cosas que ha hecho porque ya ha tenido la oportunidad de ser presidente, algo que no tenía en el 2016. Perfecto. Me gustaría saber tu enfoque objetivo y sintetizado. ¿Cómo visualizas el gobierno que llevó Trump hasta el momento y cómo visualizas también esa proyección de Joe Biden, que ya tuvo la oportunidad de ser un funcionario dentro del gobierno de los Estados Unidos? Lo que sucede es que Biden tiene más de 40 años en el establishment, tiene más de 40 años en el medio, en Washington, D.C. y en el poder. Entonces, cuando has tenido una carrera tan larga, es importante que obviamente siempre estás bajo el escrutinio porque has dicho cosas hace 20 años, hace 30 años. Y en Estados Unidos siempre te la traen a colación. Pero él básicamente está probablemente tratando de mantener su legado y mantener esa posición. En el caso del presidente Trump, yo entiendo que él ha sido fiel a su estilo, no ha cambiado en absolutamente nada, va a continuar siendo el mismo políticamente incorrecto que conocemos. Eso le dio resultados en el 2016, lo continúa haciendo en el 2020 y probablemente piensa que le va a seguir dando resultados en este año. Y pienso que él en aquella oportunidad fue uno de los más sorprendidos con el triunfo del mismo y en esta oportunidad probablemente ya tiene más confianza, ha creado mayor coraza y es seguro que está preparado. Incluso una de las cosas que más riesgo pueden presentarnos como un país democrático, como la cuna de la democracia, es que el presidente luego no quiera reconocer los resultados en caso de que pierda las elecciones, porque no ha quedado claro esta postura del presidente Trump en cuanto al respeto, ¿no?, de los resultados. Entonces, vamos a ver qué pasa. Y esto no se sabe hasta que, esto es como dice Yogi Berra, o decía Yogi Berra, el juego no termina hasta que acaba. Y te das cuenta que en el caso de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en este año, el voto por correo postal va a jugar un papel muy importante porque las personas están en sus casas, porque las personas no pueden salir. Y bueno, es el mecanismo, el medio más idóneo para algunos que quieren mantenerse a salvo en casa y precisamente el presidente ha estado tratando de quitarle credibilidad a este sistema cuando sabemos que las instituciones en los Estados Unidos son bastante fuertes y no creo que el sistema de correo postal se preste a situaciones similares como para un fraude, que son una de las cosas que ya vienen anticipando los republicanos. The question is, radical left. Will you shut up, man? Listen, who is on your list, Joe? Para que Joe Biden gane, va a necesitar recuperar los estados que perdió el Partido Demócrata en las elecciones del 2016, cuando ganó el presidente Donald Trump. Si no logra conquistar estos estados, yo, como dije en principio en esta conversación, pienso que el presidente Trump tiene muchas posibilidades de quedarse otra vez con la Casa Blanca. El sistema electoral de los Estados Unidos posee diversas características que lo hacen muy especial, desde el voto del colegio electoral hasta la diferente relevancia con los diversos estados que componen al país. Se basa en la votación indirecta. Esto quiere decir que no siempre gana el candidato con más votos. Según la Constitución, los ciudadanos estadounidenses no votan directamente al presidente, sino a unos representantes que después delegan su voto. Esto significa
que no gana el candidato con más votos, sino el que gana en la mayoría de estados. Los representantes de cada estado o candidatos electorales son seleccionados por los partidos políticos en función de diferentes requisitos y obligaciones. Suelen ser legisladores, líderes de partido o personas cercanas a los candidatos presidenciales. ¿Qué pasa con el sistema electoral de los Estados Unidos? De entrada, tengo que decirte que es un sistema que está diseñado para que no haya un dictador jamás. ¿Por qué? Porque hay separación de poderes y hay pesos y contrapesos y hay lo que se conoce como checks and balances en Estados Unidos. Entonces, lo primero es que en Estados Unidos no gana quien tenga más personas, quien tenga más gente, gana quien tenga más colegios electorales. Y estamos hablando de que existen aproximadamente 538 colegios electorales, de los cuales se necesitan 270 para poder ganar la presidencia de los Estados Unidos. Es decir, que primero, cuando un ciudadano estadounidense está votando, no está votando por el presidente o el vicepresidente, está votando por un delegado del partido que ya más o menos tiene una inclinación por el candidato, pero este es el que a su vez delega el voto y puede ejercer el voto. Entonces te das cuenta que a pesar de que es una democracia fuerte, sólida y muy histórica, al final no es una votación, no un sistema de votación directo, indirecto. Cada estado cuenta con un número de electores con una complicada fórmula que tiene en cuenta su número de residentes y su peso con respecto a la población en todo el país. Los que más votos electorales tienen son California, Texas, Nueva York, Florida, Pensilvania y Ohio. El ganador del voto popular en cada estado se lleva todos los votos electorales. Para ganar las elecciones se debe superar el umbral de 270 votos electorales del total de 538. Estos 270 colegios electorales que se necesitan están distribuidos en diferentes estados. Por ejemplo, California, que es un estado gigante, tiene aproximadamente 50. Pero sabemos que ya esos pertenecen generalmente al Partido Demócrata por tradición. Es un estado más progresista. Pero por un lado tienes a Texas o tienes a Florida, que son estados más conservadores. Entonces también aquí hay un gran número de electores, de colegios electorales. Y luego tienes estados más pequeños, por ejemplo, como Pensilvania, que tiene solo 20 electores, que precisamente es el estado del vicepresidente Biden. Y tienes a Wisconsin, que tiene 10, y por ejemplo Washington D.C. solo tiene 2, porque no es un estado, es simplemente el distrito, la capital de los Estados Unidos, y tradicionalmente es demócrata. Entonces, para que el presidente o para que Joe Biden gane, va a necesitar recuperar los estados que perdió el Partido Demócrata en las elecciones del 2016, cuando ganó el presidente Donald Trump. Si no logra conquistar otros estados, yo, como dije en principio en esta conversación, pienso que el presidente Trump tiene muchas posibilidades de quedarse otra vez con la Casa Blanca. ¿Se puede ganar el voto electoral y perder las elecciones? La respuesta es sí, y el mejor ejemplo es el caso de Donald Trump, que cuando ganó obtuvo menos votos populares que su oponente, la demócrata Hillary Clinton, pero acabó siendo presidente porque tenía más votos de electores. Para que la gente entienda, la señora Clinton logró, de hecho, 400 y pico de mil más votos. No te puedo dar la cifra exacta, ya logró 60.265.843 votos y Donald Trump logró 59.928.155 votos. Ella ganó el voto popular. Ella ganó 228 votos electorales y él 290 votos electorales. Quedan solo días para las elecciones, pero según los expertos probablemente falte mucho más para conocer al ganador de los comicios. En un año marcado por la pandemia, las medidas de prevención han cambiado las reglas del sistema electoral. Y es que para incentivar a que participe masivamente, al mismo tiempo proteger la seguridad de los votantes, la mayoría de los estados ha flexibilizado los requisitos, permitiendo votar por correo, sin necesidad de presentar una justificación para ello. Esto es, un 78% del electorado estadounidense, mientras los candidatos tienen opiniones encontradas con respecto a la fiabilidad del voto por correo. As far as the ballots are concerned, it's a disaster. They're sending millions of ballots all over the country. There's fraud. They found them in creeks. This is going to be a fraud like you've never seen. Este primer debate entre el presidente Trump y el candidato demócrata Biden fue un tanto estridente y caótico, donde tuvieron puntos totalmente opuestos respecto al tema de los impuestos federales, la justicia racial, fueron temas de discusión.
Will you tell us how much you paid in federal income taxes in 2016 and 2017? Millions of dollars. You paid millions of dollars? Millions of dollars, So yes. not 750? Millions of dollars, and you'll get to see it. And you'll get to see it. But let me just tell you, I don't want to pay tax. Before I came here, I was a private developer. I was a private business people. Like every other private person, unless they're stupid, they go through the laws, and that's what it is. He passed a tax bill that gave us all these privileges. He says he's smart because he can take advantage of the tax code. And he does take advantage of the tax code. That's why I'm going to eliminate the Trump tax cuts. And I'm going to eliminate those tax cuts and make sure that we invest in the people who, in fact, need the help. Are you willing tonight to condemn white supremacists and militia groups and to say that they need to stand down and not add to the violence in a number of these cities, as we saw in Kenosha and as we've seen in Portland? Sure, Are you I'm prepared willing to do specifically that, do it? Well, go ahead, sir. I would say almost everything I see is from the left wing, not from the right wing. So what are you saying? I'm willing to do anything. I want to see peace. Then do it, sir. Say it. Do it. Say it. You want to call him? What do you want to call him? Give me a name. Give me a White name. supremacists and Who would right you like me to condemn? White supremacists and right Proud militia. Boys, stand back and stand by. But I'll tell you what. Somebody's got to do something about Antifa and the left, because this is not a right-wing problem. This is a left-wing. Otro tema que causó discordia entre los dos candidatos fue el manejo del COVID-19. He knew all the way back in February how serious this crisis was. He knew it was a deadly disease. He said he didn't tell us or give people a warning of it because he didn't want to panic the American people. You don't panic. He panicked. We got the gowns, we got the masks, we made the ventilators. You wouldn't have made ventilators, and now we're weeks away from a vaccine. We're doing therapeutics already. Never have done the job that we did. You don't have it in your blood. You could have never done that job. A lot of people died, and a lot more are going to die unless he gets a lot smarter, a lot quicker. Mr. President? We have our military that delivers soldiers, and they can do 200,000 a day. They're going to be delivering This is the same man It's who all told set you up. by Easter this would be gone away. By the warm weather, it'd be gone. Miraculous, like a miracle. And by the way, maybe you could inject some bleach in your arm, and that would take care of it. This is the same man. That was said sarcastically, and you know that. That was said sarcastically. And so here's the deal. A mask on, when I think I need it. I don't wear masks like him. Every time you see him, he's got a mask. He could be speaking 200 feet away from it. He shows up with the biggest mask I've ever seen. If everybody wore masks in social distance between now and January, we'd probably save up to 100,000 lives. It matters. And they've also said the opposite. They've also said the opposite. No serious person said the opposite. Well, look serious at Dr. Fauci. Dr. Fauci said the opposite. He did not say the opposite. I want to ask you, we got a said little very bit more than a strongly, minute left in this masks segment. are not good. Then he changed his mind. He said masks good. I'm okay with masks. También pudimos ver enfrentamientos directos como el momento en que Biden manda a callar a Trump. I'm not going to answer the question Why because, wouldn't you answer that because question? the question is the Supreme Court justice, radical left. Will you shut up, man? Listen, who is on your list, Joe? Who's on your list? All right, gentlemen, I think this we've is ended so this. He's going to pack the court. Here's the deal. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. But you I just agree. want to make sure. Joe, you're the liar. I want to make sure. Graduated last in your class, not first in your class. I want to make Mr. sure. President, can you let him finish, sir? No, he doesn't know how to do that. He has, You'd be surprised. El segundo debate entre ambos candidatos, que estaba previsto para el jueves 15 de octubre, se canceló por desacuerdos respecto al formato, según anunciaron. La Comisión de Debates Presidenciales del órgano partidista que organiza estos cara a cara anunció que había decidido celebrarlo de manera virtual para proteger la salud y la seguridad de todos los involucrados, pero el presidente Trump rechazó participar en este formato. El debate iba a desarrollarse justo 2 semanas después de que Trump diera positivo al COVID-19, y ese diagnóstico, sumado a los múltiples contagios confirmados en la Casa Blanca y el entorno del presidente, había generado preocupación entre los organizadores del encuentro y de la campaña de Biden. Solo resta el debate pautado para el próximo 22 de octubre, en el que ambos candidatos han acordado participar. Este primer debate que se dio entre Biden y Trump fue realmente un desastre, una palabra que el presidente utiliza mucho y pienso que le hace bastante justicia a lo que fue, a lo que vimos esa noche.
fue un debate que no sabía si el presidente estaba debatiendo contra Biden o era un debate en sí entre el presidente y el moderador. Y al final pienso que los Estados Unidos fue el gran perdedor. No te puedo decir quién fue el ganador. Pienso que Biden tuvo mejor desempeño en ese debate, pero el gran perdedor fue el pueblo de los Estados Unidos porque perdieron una gran oportunidad de conocer más a fondo las propuestas de los candidatos, aunque los debates son una gran oportunidad también para conocer el carácter y la personalidad de los candidatos. Eso sí se pudo conocer. Trump se mantuvo fiel a su carácter, a su estilo, y Biden fue entonces mucho más pausado, mucho más comedido, diría yo prudente. El presidente fue visiblemente impertinente con el tema de las interrupciones y el respeto de los tiempos, y al final te das cuenta que la realidad es que fue un debate para el olvido, un debate totalmente para el olvido. Es difícil decir quién ganó porque las personas que apoyan a Biden siempre dirán que Biden ganó, las personas que apoyan a Trump siempre dirán que Trump ganó, pero el debate hay que leerlo también, no solo escucharlo y verlo, hay que leerlo para que te des cuenta realmente lo que allí se dijo. Y yo siempre digo que, bueno, el primer debate televisado fue en la década de los 60 entre Nixon y Kennedy. Kennedy era un joven y Nixon era un vicepresidente en ese momento, ya votado. Un debate, o sea, el que fue por radio, que solamente podríamos escuchar y no ver, que era un debate que nos trajo muchas lecciones de comunicación política. Y fue el primer debate televisado, entonces generalmente siempre se conoce que Kennedy ganó el debate y que probablemente esto influyó en que ganara la presidencia de los Estados Unidos, aunque sabemos que los debates tienen poca incidencia en el resultado de las elecciones, mueven poco, porque es más un entretenimiento para la gente, es una serie más de Netflix que nos ayuda. Y entonces las personas que escucharon el debate de Nixon por la radio dieron a Nixon ganador. Aquellos que lo vieron por la televisión dieron a Kennedy ganador, porque entonces por la televisión se vio que Nixon estaba sudado, estaba cansado, agotado y no estaba tan vibrante como el candidato joven de senador de Massachusetts. Y a pesar de que Donald Trump no quiso participar en el debate, la semana pasada retomó sus actividades. Una semana después de anunciar su positivo al coronavirus, hizo un controvertido acto de campaña en la Casa Blanca, antes de conocer los resultados médicos que le declaraban como no contagioso. Recibió a un grupo de seguidores, en su mayoría afroamericanos y latinos, a los que se dirigió sin máscara desde un balcón. Desde el mismo modo, realizó varios mítines. Went through it. Now they say I'm immune. I feel so powerful. I'll walk into that audience. I'll walk in there. I'll kiss everyone in that audience. And not only that, it seems like sí, no solo eso. Parece que soy inmune, así que puedo salirme de un sótano. Lo que habría hecho de todos modos, y lo hice porque tengo que gobernar un país. Tenía que salir del sótano y parece que soy inmune a, no sé, tal vez mucho tiempo, tal vez poco tiempo. Podría ser toda una vida. Nadie lo sabe realmente, pero soy inmune. Entonces el presidente está en muy buena forma para pelear las batallas. Estados Unidos es el país más golpeado por la pandemia del COVID-19 y con decenas de protestas raciales que han marcado los últimos meses. Nada está escrito para estas elecciones. De hecho, hasta febrero de este año, el futuro electoral de Donald Trump lucía mucho más promisorio que hoy, pues se hacía ver como el creador de empleos que fijó una tasa de desempleo de un 3,5% consistente desde septiembre de 2019. Sin embargo, la pandemia se convirtió en su peor enemigo, que su propio opositor, y afectó el éxito de su administración, cambiando completamente su panorama. Lo importante que tenemos que tener en cuenta es que este es un año electoral totalmente inaudito, no lo habíamos visto antes, y precisamente porque al presidente y al candidato opositor Joe Biden le ha tocado correr en las elecciones en un entorno totalmente desfavorable, ¿no? En un entorno desconocido, un camino que tienen que navegar que nadie había visto antes. Estamos hablando del COVID-19. Si analizamos que hasta febrero del 2020 el presidente vivía una etapa de ensueño porque tenía una tasa de desempleo por el suelo, mucho empleo, una economía que se encontraba recuperándose bastante bien y evidentemente había sido reivindicado, había sido, yo diría, reconfirmado en todas sus creencias a partir del juicio político, del impeachment que se llevó a cabo a principio de año, y cuando él gana este juicio, entonces esto viene básicamente a reivindicar a él, específicamente su ego, específicamente su confianza como líder, su confianza como candidato para las elecciones de noviembre. ¿Por qué? Porque ha traído en estos 4 años de gobierno decisiones y medidas muy poco ortodoxas, y entonces al final viste que el Senado de los Estados Unidos terminó confirmándolo. Entonces,
te das cuenta que estos dos líderes tienen ahora mismo que pelear en este entorno totalmente desfavorable y el presidente ya no puede pensar que está haciendo campaña de reelección con una tasa de desempleo de un 3.5. Sabemos que esta tasa de desempleo se disparó a un 14% solo en abril y luego esto ha ido bajando, pero no se mantiene tan bajo como a principios de año o desde septiembre del 2019 que empezó a bajar con un 3.5, esporádicamente subía a un 3.6, pero no más. Entonces, la verdad es que el presidente no solo está luchando contra Biden, está luchando contra un candidato que no es humano y que además es inhumano porque está cobrando vidas de humanos, que se llama el coronavirus, el COVID-19. No obstante, la pandemia podría ser su última carta electoral en un movimiento desesperado por la reelección. En una carta a los gobernadores, el gobierno federal habló de la distribución masiva de una vacuna a partir del 1 de noviembre, 2 días antes de las elecciones, para garantizar así que la gente no vote por correo, sino personal, puesto que este sistema se presta a fraudes, según afirma Donald Trump. Giovanni, ¿piensas que realmente Trump va a poner a correr y en efecto va a entrar la vacuna que él prometió para el 1 de noviembre, para la vacuna contra el COVID? La vacuna de noviembre yo la catalogo y en esto me secundan muchos analistas políticos, obviamente otros no porque hay disenso, que fue probablemente una carta electoral del presidente. Es decir, estamos en un tiempo de pandemia, de mucha incertidumbre, cuando aparte del virus del coronavirus, también tenemos el virus de la desinformación y necesitamos llevarle información a la gente y que la gente la crea, ¿no? Y que pueda sostener esto. Yo pienso que fue básicamente un movimiento desesperado del presidente Donald Trump, porque en este momento en que las personas tienen esta incertidumbre y sobre todo un miedo, un temor de salir a las calles, lo que tú necesitas darles es seguridad. Y creo que esto era lo que él pensaba transmitir con este ofrecimiento para el 1 de noviembre, que fue a través de una carta a todos los gobernadores que le hizo para que se estén preparando para una distribución masiva el 1 de noviembre, apenas 2 días de las elecciones que son el 3 de noviembre. Por lo tanto, en términos lógicos y técnicos, esto es casi imposible porque podría entorpecer la misma logística de las elecciones 2 días después. Además, lo más importante, si nos vamos a la raíz del ofrecimiento, todavía no tenemos una vacuna aprobada y esto tiene que recorrer todo un proceso de requisitos a través de la Agencia Federal de Control de Drogas en los Estados Unidos, que no creo que se haga tan rápido. Pienso que es una promesa de campaña como lo ha sido el fármaco, el cóctel de medicamentos que ha tomado durante su contagio del COVID-19, que ahora lo ha prometido a toda la sociedad de los Estados Unidos, diciéndole que tendrán acceso de manera gratuita cuando tampoco es muy factible o no tiene mucha credibilidad porque es un tratamiento que puede costar $100,000 por persona. Entonces, son cosas que pasan. La muerte de la jueza de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, es otro punto que ha cambiado el panorama de esta batalla electoral. Con una ventaja habitual de 5-4, los conservadores ya tenían el poder en el máximo órgano. Ahora, el presidente designó a su tercer juez, lo que llevaría a la cuenta de un 6-3, un duro golpe para los progresistas y la agenda de los grupos sociales que abogan sobre la reforma inmigratoria, los derechos de la comunidad LGTB, el derecho al aborto y, mucho más reciente, la justicia social o justicia racial. El futuro de Estados Unidos depende de este tribunal. Las elecciones mismas pueden depender de este órgano cuando se considera que estos podrían ser los comicios más litigados de la historia. Será una mujer muy talentosa y muy brillante. La decisión del presidente ha sido criticada por los demócratas por contradecir el último deseo que expresó la propia jueza. Es justo para nosotros cumplir con el último deseo de Ruth Bader, que sea reemplazada cuando asuma un nuevo presidente. Como nuevo presidente, debería ser yo quien nomine al sucesor de la jueza Ginsburg.
Seguimos conversando sobre las elecciones de Estados Unidos a celebrarse este próximo 3 de noviembre. Y hablemos del voto de los latinos, ya que se ha convertido en un electorado clave para las campañas del presidente republicano Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden. Los hispanos son la primera minoría étnica de Estados Unidos y un número récord puede votar en las elecciones de este próximo 3 de noviembre. El número de latinos registrados y con probabilidades de votar ha aumentado en estados grandes, tales como California, Texas y también en estados cruciales como Florida, Arizona, Michigan, Nevada, Pensilvania, Wisconsin y Ohio. Así, los votantes latinos bien podrían marcar la diferencia al decidir quién gobernará por los próximos 4 años a partir de enero 2021. Según la revista The New Yorker, este grupo desempeñará un papel decisivo en 4 estados: Florida, Arizona, Carolina del Norte y Wisconsin. La parte que más nos interesa de esta conversación es saber tu visión acerca del voto latino. Yo siempre he considerado que las elecciones de los Estados Unidos tienen una inferencia en cada ciudadano del mundo. Evidentemente, Estados Unidos como un país como potencia y preponderante a nivel internacional, y para nosotros los dominicanos también, que estuvimos muy al pendiente de este debate. Entonces, quisiera saber tu opinión acerca del voto latino, cuáles son esos estados que juegan un papel fundamental y tu opinión en sentido general al respecto. En sentido general, el voto latino es un gigante. Muchas personas dicen que es un gigante que está durmiendo. Ojalá que se despierte ahora y pueda tener un rol fundamental. Yo pienso que sí. Históricamente, el voto latino tiene mayor inclinación por los demócratas, y eso es algo ya histórico, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que en una encuesta que se hizo este año, el 66% de los latinos tenían una tendencia a votar por Biden, mientras que solo un 24% por Trump. Entonces, tú te das cuenta que ahora mismo tenemos 32 millones de latinos registrados para votar. Esto va a tener un gran valor, va a tener un gran efecto e impacto en estas elecciones. La realidad es que el voto latino es bastante sofisticado, y tú me preguntarás, ¿por qué es sofisticado? Bueno, porque tiene muchas aristas y es un voto muy fragmentado y tiene diferentes segmentos poblacionales. Si nos vamos, por ejemplo, a Florida, que es un estado importantísimo en términos de decisión para las elecciones, hay muchos latinos, pero estos latinos también tienes que tomar en cuenta que son de una población que viene de los países que han luchado, por ejemplo, contra el socialismo, contra el comunismo, dígase Venezuela, Cuba, Nicaragua y estos países. Entonces, aquí el presidente Trump tiene una ventaja mucho más, diría yo, mucho más favorable que Biden, porque ya estas personas ven en Trump, independientemente de cuál sea la política doméstica de Trump, pero lo ven como la antítesis de los líderes totalitarios y dictatoriales que ellos dejaron atrás en sus países, los cubanos americanos, los venezolanos y los nicaragüenses que están allí, pero también tenemos otros estados, por ejemplo, en Nueva York hay una gran población dominicana, la diáspora más grande de la República Dominicana en el exterior, entonces ahí probablemente Trump no tenga una ventaja bastante clara, bastante decidida en ese orden. Pero el voto latino, sin lugar a dudas, va a realizar o va a tener un papel fundamental en estas elecciones por una cuestión de números. Somos la minoría más grande de los Estados Unidos y esto ya es hora de que empiece a tener un efecto. Y creo que no fue suficiente lo que hizo en el 2016, pero hay una gran oportunidad en el 2020. Sí. Unos 32 millones de hispanos están habilitados para votar estas elecciones con un 13,3% del total de votantes. La población hispana en Estados Unidos se estima en 60,6 millones de personas, un 18% del total a julio de 2019. México es el lugar de origen de la mayoría con un 61,9%. Le sigue Puerto Rico con un 9,7%, sin contar la población en la isla. En el resto, entre los de mayor porcentaje, están Cuba con un 4%, El Salvador con un 3,9% y la República Dominicana con un 3,5%. Los venezolanos son el grupo que más ha crecido en los últimos años entre los latinos en Estados Unidos, así como los guatemaltecos y hondureños. Sin embargo, nada asegura que los 32 millones de hispanos que están habilitados para votar en estas elecciones lo hagan, ya que la abstención de los latinos ha sido tradicionalmente alta.
En la última elección presidencial de 2016 se esperaba una participación récord, pero apenas fue el 47,6%, sin lograr superar el 48% del 2012 y por debajo de 49,9% de 2008. Las elecciones de mitad de mandato de 2018 generaron un mayor entusiasmo entre los hispanos, pero el temor al COVID-19 y la falta de información sobre el voto por correo puede frenar la participación de los hispanos, según indican las encuestas. Claro, la abstención en función de la pandemia del COVID es indudable, pero al mismo tiempo tenemos otros elementos, otros ingredientes que se agregan a esta sopa, ¿no?, de cosas, y es precisamente la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg, que muchas personas, obviamente, del Partido Demócrata ahora se sienten más motivados a salir a las urnas a votar, porque ya ni siquiera tienen que tratar de ganar un espacio más en la Corte Suprema. Al contrario, tienen que recuperar el que acaban de perder. Entonces era un 5 a 4 y ahora se queda un 6 a 3. Entonces estamos hablando que la diferencia es abismal y eso probablemente va a tener un gran rol en las decisiones importantes que tienen que ver con este país, y especialmente porque estas serán las elecciones más litigadas de toda la historia, porque ya se están viendo algunos signos de impugnaciones que van a ser especialmente algunos bandos del Partido Republicano. Atendiendo a esa realidad, personalidades del mundo del espectáculo se han sumado a una campaña para incentivar a los hispanos a votar. Y mientras más personas se incluyan, puedan mostrar la manera más correcta de hacerlo por correo, entre ellos la dominicana Zoe Saldaña. Hola, este mensaje es sumamente rapidito para informarles que si se vota por correo hay 3 cosas que debemos hacer para asegurarnos de que nuestro voto sea contado este noviembre. Número 1. Lea y siga las instrucciones que vienen en la boleta. Lee y sigue las instrucciones que vienen en tu boleta. Si le piden que utilice un bolígrafo negro o azul, use un bolígrafo negro o azul o su voto acabará en la basura. Si no sigue las instrucciones, su voto no cuenta. Número 2. En algunos estados como Pensilvania, su boleta viene con 2 sobres. Un sobre interno para la boleta en sí y un sobre externo para enviarla por correo. Debe usar ambos sobres en el orden correcto o se llamará voto desnudo y lo tirarán a la basura. Y número 3. Envíe su boleta por correo o déjela tan pronto como pueda. Eso es. Lea las instrucciones, use ambos sobres en el orden correcto y envíelo de regreso o vaya a dejarlo lo antes posible. Ahora salgamos a votar. Gracias. Ahora salgamos y votemos. Muchas gracias por escuchar. Chao. Si hablamos de latinos valiosos en la política americana, no podemos dejar de mencionar a Alexandria Ocasio-Cortez, una activista y política estadounidense de ascendencia puertorriqueña. La misma es diputada del Congreso de los Estados Unidos para uno de los distritos más importantes de Nueva York. En las elecciones legislativas celebradas el 6 de noviembre de 2018, ganó el escaño del Distrito 14 de Nueva York por una amplísima mayoría de votos. Es la mujer más joven elegida en el Congreso en la historia de los Estados Unidos, ocupando ese cargo a los 29 años de edad. Tenemos que luchar por familias trabajadoras, tenemos que luchar por el seguro medicamento por todas las familias, tenemos que luchar por familias indocumentados, la comunidad inmigrante, educación por todos los niños, que es justa y a un salario digno para todas las personas aquí en este país. Los latinos tenemos representantes en todos los estamentos de la vida y los sectores en Estados Unidos. Especialmente hay algunos que tienen voces muy grandes, que tienen presencia no solo en los medios, pero también en la política, como es el caso de Alexandria Ocasio-Cortez, que representa a Nueva York, esos latinos de Nueva York y también ese origen de Puerto Rico. Pero al mismo tiempo también tenemos a otros latinos, por ejemplo, como Adriano Espaillat, que es un representante dominicano proveniente de Nueva York, originalmente de Santiago de los Caballeros, que también sigue representando muy bien. Y esto lo podemos ver en todos los estamentos, como he dicho. Tenemos latinos ahora mismo que se están abriendo paso en los medios de comunicación, que están teniendo un rol estelar en las transmisiones que se están haciendo en las cadenas principales. Incluso están rompiendo ya muchos cristales, están rompiendo muchas barreras y están llegando a los medios anglosajones. Y ya lo estamos viendo precisamente con los debates presidenciales, donde generalmente en algunos lugares o en algunos temas tiene que incluirse a un latino dentro de los moderadores de estos debates.
Así que Estados Unidos está sentenciado o condenado para que en el 2050 el español sea la segunda lengua oficial de los Estados Unidos y la más hablada, ya lo es básicamente después del inglés, pero la realidad es que los pronósticos son de que el poder latino llegó para quedarse en este país y va a tomar este país por las riendas en algún momento. Así que no me sorprende, ya hemos visto latinos en diferentes posiciones electivas y bueno, ya incluso los hemos visto también a nivel de gabinete presidencial con Tom Reyes Pérez, que me parece que es el presidente del Partido Demócrata y fue secretario durante Obama. También ha sido Julián Castro secretario durante Obama, entre otros más. Así que el futuro pinta promisorio, pinta bonito para los latinos. Solo tenemos que empoderarnos más y hacer que nuestras voces sean escuchadas. Así es. Qué bueno, Giovanni, de verdad que nos podamos destacar, sobre todo en un país tan importante como los Estados Unidos. Un honor tenerte con nosotros en Frontal, Giovanni, porque eres un orgullo dominicano, un joven destacado que ha progresado y sigue brillando en todos los medios internacionales. Así que te auguramos el mejor de los éxitos. Históricamente, los hispanos han votado mucho más por los demócratas que por los republicanos. El demócrata que más apoyo latino tuvo fue Bill Clinton en 1996 con un 73% del voto latino y el republicano George Bush en 2004 con 44% de los votos provenientes de los hispanos. En 2016, la demócrata Hillary Clinton cosechó el 66% del voto latino frente al 28% del republicano Trump, lo que pudiera reflejar la popularidad de Trump en esta minoría. Los sondeos muestran a Biden liderando la carrera a nivel nacional y entre los latinos, la ventaja en todo el país era aún más amplia. En la Florida, un estado pendular clave donde el 20% del electorado es hispano, Biden supera a Trump por 1,6 puntos porcentuales según el promedio de RCP. Los latinos en Estados Unidos son una población fuertemente golpeada en términos de salud y finanzas por la pandemia del coronavirus, por lo que estas elecciones le preocupan fundamentalmente 3 temas según las encuestas: la economía, la atención médica y la gestión del COVID-19. Ellos están listos para una nueva dirección del país. La mayoría de gente está lista para votar para Biden. Hay que decirle al Partido Demócrata, si quieren el voto latino, tienen que venir y luchar por él. Ahorita hay mucho más interés en salir a votar, no solamente por el presidente que tenemos, sino por la política migratoria que se está llevando en este momento en los Estados Unidos. Sin importar lo que apunten las encuestas en estas elecciones, todo puede pasar. El resultado pudo haber cambiado luego del primer debate entre los contrincantes y podría cambiar nuevamente en el debate del próximo jueves. Lo cierto es que los ojos del mundo están puestos en este evento que por su importancia trasciende las fronteras de ese país norteamericano. Gracias por estar con nosotros como cada domingo en Frontal. Yo soy Laura Guzmán y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube @frontalconLG. Hasta una próxima entrega.